Este es presentado por Sergio Armando Covarrubias y Jocelyn Atsiri Cabrales Lozano. Sergio Armando Covarrubias Castillo es jefe del Servicio de Psiquiatría en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, presidente de la Academia de Neurología y Psiquiatría del CUCS de la UDG, profesor de la asignatura Cutlajo, Ciénaga de la UDG, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato, editorial Board Psych Advances de la World, bueno, de la WCPRR, perdón. Y Jocelyn Atsiri Cabrales Lozano, médico especialista en psiquiatría, adscrita al Servicio de Psiquiatría del Antiguo Hospital Civil, bueno, Fray Antonio Alcalde. Les damos un aplauso. Buenas tardes a todos, espero que no se sientan tan somnolientos luego de los sagrados alimentos que algunos de ustedes quizás tuvieron. La idea de esta charla, impartida por el doctor Covarrubias y por su servidora, pues intentamos brindar un panorama, primero conceptualizando qué es el estigma, algunos otros conceptos relacionados a este gran núcleo llamado estigma y cómo este influye de alguna manera tanto en enfermedades infectocontagiosas, así como en el personal de salud que brinda servicios. Nosotros somos médicos en un hospital general de tercer nivel y bueno, primero habrá que, estos son los contenidos, el doble estigma, salud mental y enfermedades infectocontagiosas, estigma internalizado y personal de salud. Declaramos que no tenemos ningún conflicto de interés, no colaboramos con la industria, ni mucho menos, ni recibimos pago por algunas otras actividades que son meramente académicas. Hablando del doble estigma de salud mental y enfermedades infectocontagiosas, bueno, pues primero la RAE define el estigma como esa marca o señal en el cuerpo. Y ya desde 1963 Goffman nos dice que es un atributo profundamente desacreditador que reduce al portador de características como una persona contaminada o rebajada. El estigma es un proceso social que se lleva a cabo al interior de las comunidades científicas y a todos los niveles escolares. El estigma es algo que busca inevitablemente etiquetar, clasificar a los individuos y atribuirles valores que son compatibles con ese momento histórico en el que nos encontramos. Hay un concepto llamado estigma percibido que se refiere a la percepción del estigma por estereotipos, discriminación o prejuicios. Tenemos otro concepto que es la culpa internalizada en todas aquellas personas que son receptoras de estigma, donde por un lado estos prejuicios, estos estereotipos van a interferir con esa autopercepción. De ahí que, bueno, algo importante será la autodepreciación y en muchas ocasiones la baja autoestima. Este es un diagrama porque, bueno, buscando información de estigma y salud mental y enfermedades infectocontagiosas, pues donde tenemos mayores número de artículos, pues va a ser en VIH, ¿no? Una de las enfermedades infectocontagiosas que más ha conmocionado a la humanidad, pero gran parte del resto de artículos se centran particularmente en esas pandemias, ¿sí? O en esos brotes de enfermedades infectocontagiosas. Ellos hablan de que hay factores precipitantes al estigma, ¿no? Relacionados propios con la enfermedad. ¿Cómo puede ser que sea altamente contagiosa, que se desconozca información? Y pues claro que en todo esto va a entrar un concepto moralizante. Hay cosas relacionadas a la comunidad, que ahí es donde comienza el aislamiento como una medida de contención ante esta situación infectocontagiosa en lo que se sabe que sigue, ¿no? Creo que el claro ejemplo es la pandemia de COVID-19. Hay algunos factores relacionados pues a estos brotes epidémicos, ¿no?
como es inicialmente las medidas públicas que establecen las instituciones de salud, que definitivamente en lo que saben de qué se trata, pues inevitablemente van a separar a algunos individuos y van a establecer restricciones para evitar la propagación de estas enfermedades. La forma en la que se manejan los casos, tanto a nivel laboral, familiar, la información que se transmite en medios y el riesgo de comunicación de forma incorrecta. La estigmatización en enfermedades infectocontagiosas va a afectar algunas áreas como pueden ser aspectos sociales, relaciones interpersonales, el que al saber que un individuo cuenta con una infección, nosotros como familiares incluso podemos llegar a ser partícipes de este estigma. Aspectos públicos como la restricción a lugares, el claro ejemplo eran estos monitores de temperatura durante el COVID-19, que si salías con temperatura alta, entonces no era factible que pudieras tú ingresar a esas actividades. Ocupacional se refiere a aspectos laborales muy puntuales, relacionados a los proveedores de servicios de salud, ¿no? ¿Cuántos de ustedes durante su actividad laboral tuvieron que interactuar con pacientes con COVID-19? ¿Cuántos de ustedes tuvieron que ingresar a esas áreas? Y uso el COVID porque pues, es la pandemia que tenemos más reciente, ¿no? Y que quizás la traemos más vívida. ¿Cuánto miedo existía en torno a tener que tratar a este grupo de pacientes? El proceso de estigmatización también es estructural y aquí se refiere más al establecimiento de políticas que restringen el acceso a ciertos lugares o que restringían, por ejemplo, el acceso de las personas con cubrebocas, que al final es una medida de contención, pero terminaba segregando a esas personas. La estigmatización anticipada, que hace referencia a, ok, acabamos de descubrir algo nuevo y entonces empezamos una serie de intervenciones que empiezan a segregar geográficamente algunas regiones, ya sea a nivel estado o en otros países. Y la propia, que tiene que ver con esa distorsión de la conceptualización de uno mismo. Hablando de enfermedades infectocontagiosas, pues ¿cuáles son las más comunes de nuestra era? Ébola, SARS, COVID-19, influenza H1N1, Zika, y claro que tengo que mencionar VIH, hepatitis, tuberculosis. En COVID-19 hubo muchos artículos que hablaban de la infodemia, ¿no? De estas dificultades en la transmisión de la información y cómo incluso el uso correcto del lenguaje podía llegar a impactar a las personas que lo padecían, como un exceso de información no necesariamente científica. ¿Cuántos tratamientos alternos no se acuerdan ustedes que surgieron durante la pandemia? Inevitablemente puede llegar a ocasionarse reacciones negativas, evitación, distanciamiento social, y mucho de este estigma proviene también de ese desconocimiento de la enfermedad. Incluso hoy en día hay proveedores de servicios de salud mental que no están dispuestos a tratar a pacientes con enfermedades infectocontagiosas como el VIH. De forma particular, yo trabajo mucho con esa población y sé que es una población compleja desde muchos sentidos y que en muchas de las ocasiones se amplía el concepto de doble, triple o cuádruple estigma, específicamente con algunas poblaciones. Este metaanálisis del 2022 de unos chinos, Yuan, pero luego hay muchos Yuan que no sabemos. Lo interesante del metaanálisis es que, bueno, de más de 2,000 artículos ellos concluyen que solo 50 les son útiles y toman una población de más de 92,000 personas y ellos quieren evaluar meramente prevalencia de estigma. Lo que detectaron con todo y las dificultades metodológicas que eso representaba, que el 34% de esas poblaciones llegaba a tener estigma. Y hablando de estigma percibido, el 31%.
Parte de lo que ellos encontraron también y que fue relevante es que en países con bajos ingresos o medianos ingresos y baja escolaridad era mucho más prevalente el estigma en relación a enfermedades infectocontagiosas. ¿Cuáles son los efectos? Pues bueno, los gobiernos y las autoridades deberán implementar algunas estrategias que busquen erradicar la xenofobia, que busquen erradicar el racismo en esas áreas específicas. ¿Cuántas alertas sanitarias no salieron en su momento, impactando económicamente a esas regiones? Lo que proponen algunos autores es, bueno, pues se tiene que dar educación en salud, educación sobre salud pública, pero estructurada desde lo científico y traducido a un lenguaje entendible para la población. También se supone que, bueno, pues hay que valernos de información, no lo que dice la vecina, sino lo que reportan los artículos. Y que definitivamente tendrá que hacerse más investigación y establecer políticas que pudieran intentar atacar ese problema en el futuro, porque enfermedades infectocontagiosas vamos a seguir teniendo. Por lo tanto, es más la invitación hacia que las autoridades tomen acción en esto. El estigma por personal de salud en relación a enfermedades infectocontagiosas produce actitudes negativas, malos tratos al interior de las áreas clínicas. ¿Y en qué se puede traducir esto? El paciente probablemente va a evitar acercarse a los servicios de salud porque si el propio personal de salud, que es quien puede tener más sensibilidad al respecto de la patología, no lo hace. Les preocupa en muchas ocasiones la confidencialidad. A lo mejor COVID no era tan problemático, pero que hoy en día a alguien se conozca con un diagnóstico de VIH o una hepatitis sigue siendo algo que le preocupa al paciente y que está en nosotros también poder resguardar esa información y esa confianza que nos depositan. La xerofobia existe, claro que existe. Claro que por más que tengamos el sustento teórico de cómo se gesta la enfermedad del VIH, existen todavía profesionales de la salud que entrando un paciente que se conoce con este diagnóstico casi quieren hacer una descontaminación profunda del área en la que laboran. Se deberían de hacer modelos de atención centrados en el sujeto y no en la patología y deberíamos de entender que las intervenciones van hacia ahí. Esta misma discriminación genera marginación y puede retrasar el hecho de que un individuo busque acercarse a los servicios de salud. Se habla también de voy a rechazar hacerme test, voy a rechazar irme a hacer una prueba, porque me da miedo la reacción que pueda tener el propio personal de salud ante esto. Eso también genera restricción de acceso a los servicios de salud por parte de mismos profesionales que brindamos esa atención. Y bueno, el impacto en la salud de los individuos. Se van a acercar menos y si se acercan menos, más probabilidades de propagar estas enfermedades infectocontagiosas. Si se acercan menos, entonces su pronóstico puede empeorar. Y todo parte desde ese primer acercamiento con el paciente, ¿no? Un modelo que ha servido bastante, al menos en VIH, en algunas instituciones como Clínica Condesa, es una vez que dan el diagnóstico, hay alguien que te acompaña en estos momentos complejos, donde entre que está la culpa de cómo, cuándo y por qué, y que en ocasiones el entorno no es favorable para esos individuos. Hay menor adherencia a intervenciones terapéuticas y percibo que la persona que me está brindando el servicio no tiene la disponibilidad, la apertura a escuchar. Evidentemente va a haber mayores síntomas de ansiedad y depresión y estos individuos posiblemente pueden llegar a involucrarse en pobres estrategias de afrontamiento que son súper valiosas en esos primeros momentos luego del diagnóstico de una enfermedad. También hay mayor riesgo de consumo de sustancias y todo el fenómeno que puede ocurrir en torno a
Imagínense ustedes un diagnóstico de una enfermedad crónica infectocontagiosa, que luego desafortunadamente se involucra en el consumo de sustancias, que luego además desarrolla ansiedad, depresión, psicosis o lo que ustedes quieran. Y si aparte le sumamos que pertenezca a algún grupo minoritario, pues se vuelve un paciente mucho más complejo. Algunos incluso llegan a tener ideación suicida y desafortunadamente derivado de esta relación. Estrategias que algunos autores recomiendan para reducir el estigma en relación a enfermedades infectocontagiosas, anticipar el estigma y estar a la expectativa. Ahí hablaba, ejemplo, sabemos que surge una nueva notificación de una enfermedad rara, entonces los gobiernos podrían echar a andar estrategias para sensibilizar a su personal de salud. Salud hablo en general, no solo a salud mental. Indagar qué sabe y qué no sabe la gente para entonces alinearlo con mensajes públicos, con información científica sencilla de entender y que busque clarificar todas esas conceptualizaciones previas que puede llegar a tener la población. Inevitablemente en este proceso pues habrá que acercarse a esos líderes y a los grupos para hacer la difusión de que este es un problema que existe. Intervenciones prácticas que sí tendrán que ser desarrolladas por quienes toman decisiones en salud, favoreciendo que podamos estar preparados ante un nuevo proceso infectocontagioso. Creo que la pandemia nos dejó este tipo de enseñanzas. Habrá que ver qué tan prácticas y qué tanto seguimiento se le da y que no sea solo una intervención puntual de, bueno, pues el siguiente año después de la pandemia, ahora sí vamos a ver en qué fallamos, sino que esta fuera una actividad que se replicara de forma continua. Y claro que en todo proceso en el que haces una intervención donde quieres educar, pues tendrás que estar constantemente reevaluando la utilidad de la intervención que estás haciendo y si no, pues entonces reformulando nuevas estrategias. Finalmente, les voy a hablar de intersección de la pluripatología y Kimberly Crenshaw, ella es una activista afroamericana que habla intersección, literalmente habla de ese momento en el que se cruzan dos condiciones, una condición médica y una condición social. En este caso, preferencia sexual, condición de seropositividad, género, identidad de género, o como yo les mencionaba, imaginemos a alguien que pertenece a un grupo minoritario que se diagnostica con una enfermedad infectocontagiosa, hepatitis B, por ejemplo, y que aparte tiene un consumo de sustancias. La intersección es ese punto en el que se vuelve mucho más complejo la atención a estos individuos. La falta de apoyo social, discriminación y miedo al rechazo pueden incrementar aún más el aislamiento de los individuos, lo que va a hacer que sean más renuentes a acercarse a los servicios de salud de forma general. Y ahora los dejo con el doctor Covarrubias. Bueno, voy a hablar un poco al respecto de, continuando con la misma tópica de estigma y patología mental, creímos que también era interesante hablar un poco al respecto de este estigma internalizado, el estigma que puede haber no solamente en la población misma, sino también en profesionales de la salud, que es una parte importante porque definitivamente esto va a impactar en un pronóstico y vamos a hablar un poquito al respecto de esta cuestión. Los conceptos generales ya los mencionó la doctora Jocelyn previamente, pero bueno, es una marca negativa que define una persona. Una disculpa por los textos, se movieron un poco aparentemente al momento de pasarlo. Hablaba inicialmente, se tenía este concepto de que era como una picadura, una herida en el cuerpo. Usualmente se le llamaba a una marca que con hierro caliente se le dejaba en la piel a una persona porque tenía algún problema, porque era alguien que no era deseado por el grupo social, por lo tanto se le marcaba literalmente y este era el nombre que se le daba, un estigma. Entonces este estigma fue utilizado, este concepto, para
denotar aquellas conductas, aquellas personas que de alguna forma llevan esa marca quizá no visible, pero sí perceptible, ¿no? Y cuando hablamos de que las connotaciones que ha tenido esta parte de estigmatización, ha sido prácticamente siempre una estigmatización criminal, sagrada, pero definitivamente siempre, absolutamente siempre una estigmatización o un concepto negativo. La OMS dice que es una marca de vergüenza, desgracia o desaprobación en un individuo, generando rechazo, discriminación, así como también exclusión de diversas áreas de la sociedad. Así como también habla de diferentes constructos, como por ejemplo los estereotipos, que serían estas creencias negativas sobre un cierto grupo o persona, simplemente porque pertenece a ese grupo, yo ya tengo ciertos pensamientos o actitudes hacia este grupo. Prejuicios, que serían acuerdo o aceptación de creencia negativa o reacción emocional también negativa, así como una discriminación ya franca, en el cual existe una respuesta conductual ante el prejuicio. Ya no solamente lo tengo el pensamiento, sino que actúo acorde a ese pensamiento preestructurado. Y cuando hablamos de esta estigmatización asociada a enfermedad mental, hablamos de que puede manifestarse de distintas maneras y en distintos niveles. Usualmente se pone esta estructura en una estigma individual o intrapersonal, social o interpersonal, o en sistemas de salud o en lo macro, a nivel estructural. Cuando lo vemos en como diagrama, podemos ver que a final de cuentas toda la estructura estigmatizante está englobado dentro del estigma estructural, en el cual existen estructuras sociales discriminatorias, así como también políticas o legislaciones que de alguna manera son negativas para la evolución apropiada o el desarrollo apropiado de la persona que vive con un problema de salud mental, así como también pobre calidad o inadecuada calidad de los servicios de salud mental y también de los servicios de salud en general, no solamente mental. Cuando hablamos de este estigma interpersonal, hablamos de esta ignorancia o mala información relacionadas con, esta ignorancia o esta incapacidad para expresar adecuadamente conocimientos o saberes asociados a lo que es la enfermedad mental, así como también con prejuicios, que ya mencionamos también un poco al respecto, y conducta discriminatoria, prácticamente siempre dirigida hacia ciertas actitudes violentas que pueden ser activas o pasivas, así como también hostilidad y en muchas ocasiones violaciones de los derechos humanos. Cuando hablamos de estigma intrapersonal, hablamos de este estigma que de alguna forma se internaliza. Es este estigma que yo me estigmatizo a mí mismo, ¿basándome en qué? Pues en todo lo que tengo anteriormente por este estigma interpersonal. Mis propias creencias, mis propios miedos al respecto de la enfermedad mental, siento que los demás van a pensar lo mismo que yo pienso de los demás si ellos se enteraran que yo tengo un problema de salud mental. Y esto hace que pueda haber cierto tipo de conductas que vamos a hablar un poquito más adelante ya en los profesionales de la salud. Un poco de números, se estima que una tercera parte de las personas en algún momento de su vida tendrá algún diagnóstico, cumplirá con ciertos criterios. A los 75 años de edad también se tiene este artículo que se publica hace un par de años que dice que cerca del 50% de la población habrá tenido algún diagnóstico en algún momento de su vida. En el 2017 se estimaba que existían 970 millones de personas con algún diagnóstico de problemas de salud mental. Y involucra que aproximadamente el 14.4% de los años vividos con discapacidad están asociados a problemas psiquiátricos y si lo extendemos a problemas neuropsiquiátricos, hasta el 32.4% de todos los años vividos con discapacidad en general. En países de ingresos bajos y medios hablamos de que el 80% de los casos totales están radicando en este grupo de países que casualmente son aquellos que tienen menos recursos o invierten menos justamente en ese tipo de problemática y se estima que para el 2030 los problemas psiquiátricos sean la tercera causa de discapacidad, de carga por enfermedad en este grupo de países específicos. En cuanto a factores económicos, hablamos de costos dobles, los costos directos por lo mismo problema, puramente de salud mental, pero también gastos indirectos asociados a que la persona que vive con un problema de salud mental no produce quizá como debería de hacerlo, como el sistema espera que lo haga, así como también aquellos cuidadores que se encargan de estar apoyando a esta persona que vive con un problema de salud mental, también tienen que dejar de producir, por lo tanto es un costo doble a nivel macro. Se estima también que los costos dirigidos a enfermedad mental desde 2010 al 2030 crezcan en un 2.3 prácticamente, de 870 billones, o sea, millones de millones, a 2 trillones, o sea, 2 millones de millones básicamente,
en cuestión de 20 años. Es una cuestión que quizá algunos países primermundistas pueden llegar a costearlo, pero definitivamente países de ingresos bajos y medianos va a ser algo muy complicado, por no decir prácticamente imposible. Cuando hablamos de estigma internalizado, hablamos también de ciertos riesgos específicos que se confieren específicamente incluso en cuanto a conducta suicida. A nivel público, a nivel social, puede haber una discriminación experimentada, en el sentido de que siento cómo la gente me trata, las demás personas me tratan por tener un problema de salud mental, pero también hay un estigma percibido, que es lo que yo creo que los demás piensan de mí por tener un problema de salud mental. Así como también a nivel individual puede haber una discriminación anticipada en la cual cómo creo que la gente me va a tratar cuando se enteren que tengo un problema, y un autoestigma, que es lo que yo creo de mí mismo. Todo este constructo de diferentes partes de esta estigmatización conllevan y han demostrado en diferentes estudios, en diferentes análisis multivariados, que pueden conllevar a un aumento en el riesgo suicida. Este cuadro, es bastante complejo, no me voy a detener demasiado en esto por cuestiones de tiempo. Son dos diferentes tipos de estructuras sociales, psicológicas, emocionales, etcétera, que de alguna forma pueden llegar a favorecer de una u otra manera que puedan aparecer actitudes estigmatizantes o incluso autoestigmatizantes. Me llama la atención que de los diferentes grupos que se consideran que tienen mayor riesgo a percibir, a recibir este tipo de estigmatización, se encuentran en último lugar también los profesionales de la salud. Y este tipo de estigma percibido puede llegar a favorecer en todos los diferentes niveles. Favorecen negativamente esta situación en la cual aumenta el riesgo de llegar a generar o producir diferentes estructuras estigmatizantes. En este mismo cuadro, la parte como que me llamó también la atención es este estigma estructural que de alguna manera, que ya mencionamos, la cuestión legal, la cuestión asociada a instituciones, puede llegar a generar una disonancia con respecto a lo que yo creo y lo que yo siento que los demás pueden pensar al respecto de mí, porque yo lo pienso, ¿no? Por ejemplo, que las personas con una enfermedad mental son débiles, que las personas con una enfermedad mental están locas, ¿no? Dicen esta palabra muy frecuentemente, la palabra L, y pueden llegar a tener esta dificultad para afrontar cuestiones de la vida diaria, no tienen un poder, una capacidad de decidir por sí mismos, pueden ser peligrosos, no son normales, ¿ok? Ese tipo de cuestiones pueden conllevar que yo sienta que los demás van a pensar eso de mí, por lo tanto no voy a buscar atención, y si la busco, no quiero que los demás se enteren, porque entonces es posible que piensen lo mismo que yo pienso de ellos. Cuando hablamos ya de profesionales de la salud, sobre todo profesionales en formación, que creo que es uno de los puntos donde más inflexión podría llegar a haber, o debería de haber por lo menos, porque es aquel momento en el cual la persona que se está formando como médico, como psicólogo, como nutriólogo, nutrióloga, como cualquier tipo de profesional de la salud, podría llegar a recibir una psicoeducación apropiada y de esa manera convertirnos en factores anti-estigma, factores desestigmatizantes, no como estigmatizadores, que es como muy frecuentemente llegamos a hacerlo en diferentes ámbitos. En cuanto a los estudiantes de medicina, se tiene como las principales barreras el hecho de este autoestigma asociado a estos mismos rasgos que puede haber un tanto, en ocasiones narcisistas, en ocasiones esta sensación de como yo soy estudiante de medicina, yo soy inerme a cualquier tipo de problema, incluso en salud mental, cuando realmente es al revés, es una población francamente vulnerable. Y este estigma que reciben de pares cuando se enteran que el compañero va al servicio de psiquiatría o va al servicio de psicología, llegan a tener hasta un poco de burlas, comentarios negativos. En el servicio de psiquiatría, pues vemos a muchos profesionales que están en formación, residentes, internos, pasantes, y es algo que llega a pasar con relativa frecuencia, que prefieren ellos, a pesar de que se les brinda la atención en el hospital, buscar atención externa, porque no quieren que se enteren sus superiores, sus compañeros, incluso sus personas que están allegadas dentro de ellos, sus mismos amigos, porque sienten que van a ser asociados a una cuestión francamente negativa. Cuando hablamos ya estos niveles que mencioné previamente, del estructural, interpersonal y el intrapersonal, en profesionales de la salud cambia un poquito. La estructura es la misma, pero la forma en la que se vive esta situación es un poquito distinta. Por ejemplo, en la parte estructural hablamos de la inversión de recursos en salud mental. Esta inversión de recursos en salud mental llega a ser limitada, sobre todo en países de bajos y medios ingresos,
Y esto llega a generar que no existen campañas apropiadas de desestigmatización, de concientización y sensibilización asociada a los riesgos en salud general del propio estigma, así como también una cultura organizacional estigmatizante, en el cual mis superiores sé que se van a burlar de mí si saben que yo estoy acudiendo, por lo tanto, mejor no les comento. Prefiero soportar, tolerar este tipo de cuestiones. En la parte interpersonal, tenemos también conductas discriminatorias en general, incluso de los mismos profesionales de la salud, asociado a cuando se busca una atención por parte del usuario, en el cual se deja al paciente con patología mental hasta el final del triage, o quizá prefieren darle atención prioritaria a una persona que tiene un problema, como dicen de repente algunos servicios de primer contacto, tangible, no un problema físico, no un problema emocional, porque pues ellos, pues qué flojera, ¿no? El paciente de PQ. Es algo que podemos ver muy frecuentemente en algunos servicios de una unidad hospitalaria general. La relación médico-paciente suele verse mermada de manera significativa cuando el paciente de repente llega al servicio de urgencias con su tarjetón y ven que tiene un sello que dice que es atendido por psiquiatría. En ese momento, el paciente es muy probable que llegue a tener un problema en esta dinámica, en esta relación médico-paciente. Si se meten al expediente y ven que hay notas de psiquiatría, aunque no lean la nota, ya comienza a haber un sesgo significativo. Así como también este sesgo genera, obviamente, en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, actitudes negativas asociadas a este proceso salud-enfermedad. Y en la parte internalizada, pues este autoestigma que ya mencioné anteriormente, así como también preferir no buscar ayuda precisamente para no ser estigmatizado por pares, o por lo menos no creer que voy a ser estigmatizado por pares, y no brindar la atención simplemente. Disculpen por el lapsus lingüe. Cuando hablamos también de las principales fuentes del estigma en profesionales de salud, hablamos de ciertas actitudes y conductas negativas, francamente negativas, que pueden llegar a favorecer ese tipo de cuestiones asociadas a cómo trato a pares y cómo los demás me tratan a mí, ¿no? Falta de conciencia del problema, porque en ocasiones esta misma falta de conocimiento relacionado a esta ignorancia asociada a las complicaciones propias de un diagnóstico puede llegar a generar que todo lo que llega con el paciente, todos los síntomas que presenta el paciente, es que tiene ansiedad, seguramente es por eso que tiene este tipo de malestar, ¿no? Le duele el abdomen, seguramente tiene un ataque de pánico. Y cuando el paciente llega por una apendicitis, ¿no? Esta incapacidad, esta dificultad para poder tener una información suficiente que me ayuda a favorecer este proceso, ¿no? También puede haber un pesimismo terapéutico, una cuestión relacionada a, pues, si de todas maneras le haga lo que le haga, el paciente de todas maneras se quiere quitar la vida, pues entonces ¿para qué me esfuerzo, no? Ese tipo de cuestiones también es muy frecuente que lo veamos en un hospital general, así como también falta de habilidades asociadas al trato con pacientes con algún problema de salud mental. Frecuentemente nos preguntan, es que ¿cómo le pregunto si se quiere morir? Es que ¿cómo toco este tema cuando es tan fácil como ¿cómo te sientes? ¿No? Escuchar al paciente lo que quiere decir. Este estigma en el área laboral que ya mencioné previamente, así como también puede haber una peor atención por problemas no psiquiátricos, y esto lo vemos en otro estudio que me pareció interesante, publicado hace unos meses, acerca del impacto del estigma en un entorno clínico, en el cual en este estudio, hecho en algunas clínicas, en un sistema de salud específico privado en Estados Unidos, se tomó una muestra de no más de 92,000 pacientes, de los cuales 23,122 tenían algún diagnóstico previo de patología mental grave, es decir, esquizofrenia, esquizoafectivo y trastorno afectivo bipolar. Y estos pacientes se vieron desde el 2018 al 2021. El motivo de consulta más frecuente en esta área de urgencias fue dolor, traumatismos en general y enfermedad cardíaca. Esto es importante, que estos fueron los 3 motivos de consulta más frecuentes tanto en pacientes con enfermedad mental grave como en aquellos que eran los controles. Esto es importante porque viene a continuación. Los tiempos de espera, los tiempos de duración en área de urgencias, cuando hablamos de esta comparativa entre los diferentes tipos de diagnósticos por los cuales acudieron, ya sea problemas gastrointestinales, fiebre, respiratorios, debilidad, patología cardíaca, trauma, dolor, siempre fueron significativamente superiores en el grupo de pacientes con alguna patología mental. De una manera en la cual está tiempo de espera, cuando hace las comparativas entre los diferentes rangos, sé que tienen que este valor de P, es decir, esta capacidad de poder decir que esta diferencia fue asociada al azar,
era de menos de 0.005, es decir, no es asociada al azar, existía un factor que estaba determinando estas diferencias significativas en los tiempos de atención. No solamente eso, sino que cuando se hace un análisis multivariado específico de la sobrevida a las 48 horas, a los 2 meses, a los 6 meses, al año y a los 2 años, la sobrevida que podemos observar en los pacientes con alguna patología mental grave fue significativamente inferior. Disculpen los porcentajes, pero es el riesgo de daño asociado entre la mortalidad relativa que entre los pacientes que vivían con una patología mental grave contra aquellos que no tenían este diagnóstico, era un riesgo de daño de 5.0 contra 2.3, es decir, más del doble, generando también una P de menos de 0.00005, es decir, el riesgo de que este dato haya sido debido al azar era prácticamente nulo. Por esta razón, no están haciendo ninguna asociación de causalidad, pero definitivamente existe una relación entre cada uno de los dos, puesto que los motivos de consulta eran prácticamente los mismos. Los tiempos de atención sí eran un poco más prolongados, pero posiblemente la calidad o lo que se hacía en el servicio de urgencias no era lo mismo. Esto se muestra en este grupo de estadísticas específicas. Y pues bueno, como a nivel de conclusiones, pues no quisiera ahondar excesivamente, solamente como una especie de como resumen de todo esto, tanto que mencionó la doctora Jocelyn como lo estoy mencionando yo en este momento. Nosotros como profesionales de la salud podemos fungir como estigmatizadores o como desestigmatizantes, y la forma en la cual actuamos, la forma en la cual enseñamos a nuestros residentes, alumnos, internos o otro tipo de personas con las cuales estamos en contacto, incluso interconsultantes, nosotros podemos fungir como psicoeducadores también, no solamente en charlas, pláticas, conferencias como estas, sino también en el hecho de tener contacto con otra persona y estemos llegando a apoyar en la forma en la cual atendemos a una persona que vive con enfermedad mental. Y pues sería todo por mi parte, por nuestra parte. Si alguien tuviera interés en algunos artículos previamente mencionados, este QR da a un drive en el cual pueden encontrar estos que presentamos y otros más que encontramos al respecto. Y será todo por nuestra parte. Muchas gracias.